Muy buenas, bienvenidos a la Taberna de Miguel. La Taberna de Miguel, que como ustedes saben está situada en una ciudad que se llama Jyväskylä. Jyväskylä está a unos 300 kilómetros al norte de Helsinki, y como Helsinki es la capital de Finlandia, pues estamos en Finlandia. La taberna está en Finlandia. Me han pedido que en este canal comente un poco sobre la guerra de Ucrania, o quizás para que quede claro mi opinión, la invasión de Ucrania, y desde el punto de vista de Finlandia, desde el punto de vista del país donde estamos, aquí desde Finlandia. Bueno, primero recuerdo, si no ustedes no lo saben, que yo soy de Venezuela, pero tengo muchísimos años. De mis 63 años, tengo más de media vida viviendo en Finlandia y relacionado con este país. En realidad de los 10, 20 años estoy relacionado con Finlandia. O sea que son toda una vida que llevo aquí. Creo conocer bastante bien este país y conocer bastante bien la idiosincrasia de los finlandeses. Antes de empezar este comentario, desde el punto de vista de Finlandia y desde el punto de vista que yo creo que puedo decir, generalizar, de los finlandeses en general, no todos, y lo hablaré eso también, antes de comenzar, me gustaría que ustedes busquen ahí en la red, busquen pues Finlandia. ¿Dónde está Finlandia? Pueden buscar algo sobre pequeña información sobre la historia reciente de Finlandia, su independencia en el año 1917, la guerra de invierno, la guerra de continuación, la relación que ha habido entre Finlandia y la Unión Soviética o Rusia. Antes, el hecho de que Finlandia en algún momento de su historia, ante su independencia, era una autonomía dentro de Rusia, que también Finlandia perteneció o estaba bajo el dominio de Suecia antes de estarlo de Rusia. Pues busquen todo ese tipo de información, que eso no es más que ir a la famosa Wikipedia, buscar Finlandia, y ahí ya van a encontrar pues todos estos datos que no quiero aquí, que no es el tema hoy repetirlos. O sea que si alguien está interesado en Finlandia pues lo ideal es que primero busque información por sí mismo y luego escuche pues los comentarios que yo pueda hacer aquí sobre este conflicto de Ucrania, la invasión de Ucrania, y cómo se ve desde Finlandia. Los que buscaron ya y saben dónde está Finlandia perfectamente, saben que Finlandia tiene una frontera de creo que son como 1.300 kilómetros con Rusia. 1.300 kilómetros. No me atrevo ahora a asegurarlo a ciencia cierta, pero creo que probablemente es el país de la Unión Europea, el país que tiene una mayor frontera con Rusia. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Es importante tener en cuenta la historia, por eso les dije que buscasen un poco ya ahí en la Wikipedia, por ejemplo, sobre Finlandia. Que Finlandia ha tenido conflictos bélicos con la Unión Soviética, y que Finlandia perdió parte de su territorio en estos conflictos, la guerra de invierno y la guerra de continuación. Perdió parte de su territorio, del territorio original de Finlandia, que tenía cuando se independenció en el año 1917. Atención, fíjense, el año 1917. De hecho, si buscan algún documento sobre la independencia de Finlandia, verán que uno de los que firma la independencia de Finlandia es el mismo Lenin. Lenin es uno de los que firma la independencia. Esto es algo que, por cierto, que en Finlandia no se habla mucho, no gusta hablarse del tema, ¿no? Porque creo que creo que es comprensible que cuando un país tiene un vecino que en su historia siempre ha sido pues imperialista, ya desde la época zarista,
y después de su época bolchevique, comunista, dictadora, de dictadura, etcétera, pues un país imperialista, pues esta vecindad y estos conflictos que ha tenido hace que las relaciones no sean, digamos, las más amigables posibles, o que por lo menos haya muchos prejuicios, probablemente prejuicios muy bien fundados que tienen los finlandeses sobre Rusia y sobre los rusos en general. Pues estas guerras, estas dos guerras, en esa época, Finlandia, en la de continuación, está aliada con Alemania. De hecho, está aliada con los nazis en la guerra mundial. Y esto lo hace, obviamente, lo consideraba por cuestiones, digamos, de estratégicas. Probablemente los dirigentes, no, probablemente no, los dirigentes de la época pues creían que iban a ganar los nazis, iba a ganar la Alemania nazi, y que con esto pues Finlandia podría recuperar sus territorios que había perdido ante ante la Unión Soviética ya en la guerra de invierno. Bueno, en cualquier caso, era un poco de aquello de que, bueno, si este es mi enemigo y esto sale mal, entonces son mis amigos. Y esto es algo que le costó muy caro a Finlandia, porque después, cuando termina el conflicto, cuando termina ya la Segunda Guerra Mundial, pues Finlandia, que está en un caos total en todos los sentidos, pues se encuentra que tiene que pagarle a la Unión Soviética daños de la guerra. Y Finlandia, todos los finlandeses tenían que trabajar mucho, muchísimo, la generación después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, hasta bien entrados los años 60, estaba pagando todavía el deuda de dinero a la Unión Soviética. Y obviamente eso es algo que para mucha gente no se considera como muy justo, pero claro, cometieron ese error de aliarse con los perdedores. Y bueno, y eso también tiene una razón cuando al comienzo, cuando hay una guerra civil también después de la independencia del 17 entre los llamados blancos y los rojos. Obviamente cuando Lenin y los bolcheviques le firman la independencia de Finlandia, digamos que esta autonomía pasa a ser independiente. Claro que no seamos naivos, y lógicamente lo que pensaban pues los bolcheviques era que, y Lenin en particular, como su gran ideólogo, pues era que en algún momento en Finlandia iba a haber una revolución en la cual la gente, el pueblo, iba a pedir pertenecer, digamos, al satélite, o ser como un satélite soviético, ¿no? Como algo lo que le sucede después a los llamados a los países, que estaré pensando yo, a los países de la llamada cortina de hierro. Bueno, entonces Finlandia, pues ya digo que después de esa guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el caos es total, y esto genera, obviamente, si ya anteriormente había muchos, digamos, prejuicios lógicos contra Rusia y los rusos en general, insisto que esto es triste, pero así funciona, no solamente a lo que sería el país como administración, sino también a la gente, al pueblo ruso. Esto hace que Finlandia entre en un proceso, y eso pueden buscarlo también en internet, lo que se llama finlandización. De hecho, la finlandización es hoy en día un concepto político, que de hecho cuando se está hablando de Ucrania, una de las soluciones que se buscan bueno, para tratar de superar lo que está sucediendo en Ucrania, sería la finlandización de Ucrania. Y eso significa, muy sencillo, es tener, digamos, como tenía Finlandia, un tratado de cooperación y amistad con la Unión Soviética, en la cual pues Finlandia seguía y totalmente siendo un país independiente, capitalista, todo lo que economía de mercado, todo esto, pero Finlandia no podía, digamos, a nivel político, de relaciones políticas internacionales, no tenía independencia, siempre pues estaba supeditada a los intereses de la Unión Soviética, por ejemplo, en cuestiones de defensa nacional, y en cuestiones también
de decisiones políticas en organismos internacionales. Esto es lo que significa, además, que entre otras cosas, ese tratado implicaba también que en caso de que alguien atacase a la Unión Soviética, pues el territorio finlandés estaba a la disposición de la defensa soviética. Esto, bueno, es algo más o menos lo que se intenta hacer con Ucrania, pero yendo ya a Ucrania, hay que ver que hay unas diferencias esenciales. Ucrania, ahora pues parece que todo el mundo es experto en Ucrania y debo de decir que para nosotros aquí en Finlandia, digamos que hemos estado siempre muy interesados en la situación de Ucrania porque nos recuerda mucho, pues ya antes de este conflicto, ya estaba muy todo el tiempo en las noticias y eso, y durante años, de hecho prácticamente desde que cayó el Imperio Soviético, porque Ucrania de alguna manera y estos países que estaban dentro de la Unión Soviética, que fueron independizándose, pues recuerdan mucho a los conflictos que ha tenido históricamente Finlandia con Rusia, ahora digo Rusia. Y entonces pues siempre cuando tienes por ejemplo los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, pues estos países tenían, cuando cae el Imperio Soviético y se independiza una vez más, ya fueron independientes alguna vez en su historia, en los años 20 por ejemplo, estos países bálticos, ellos que quedaron bajo la órbita soviética, ellos cuando se independizan tienen dentro de su territorio mucha población rusa. Sabemos que una de las tácticas que siempre se utiliza para tratar de quitarle, digamos, peso a la población autóctona de una zona es tratar de poblarla con gente que viene de los territorios de las zonas del conquistador, es decir, Estonia, Lituania y Letonia llegaron ya en la época, y Stalin fue uno de los principales auspiciadores de este tipo de política, lo cual es lógico y se sabe que es así siempre en todos los países, esto no es nada del otro mundo. Pues lo que hace es tratar de poner muchísima población rusa en estos países del Báltico, o sea, que emigren a estos países del Báltico, que siendo satélites además de la Unión Soviética y no independientes, pues son parte, digamos, de su territorio soviético, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y llevan pues personas a vivir ahí para tratar de que la demografía pues se vea afectada de manera que haya mayor influencia de la cultura rusa, del idioma ruso, y de la población por número. Entonces, cuando se independiza Estonia, por ejemplo, pongo el caso de Estonia, que es el país más cercano de estos, está a tiro de piedra de Helsinki, la capital Tallinn. O sea, tiras una piedra con un poco de fuerza, con un buen beisbolero venezolano, un pitcher, y llega ahí a Tallinn. Exagero, pero quiero decir, está muy cerca. Pues en este país, cuando se independiza, pues una de las primeras cosas que hace el país independiente es, digamos, sale otra vez ese nacionalismo, ¿no? Estoniano o lituano o letonio o letón, y entonces se ven la población que ha estado viviendo en ese país, que realmente son víctimas de la población rusa. Digo víctimas porque ha sido utilizada como piezas de ajedrez en este juego político, pues viven en estas zonas y empiezan a perder sus derechos de que han tenido toda la vida, han vivido ahí siempre, son tan, digamos, estonianos como los estonianos, pero su idioma es el ruso, no el estonio, por ejemplo, en este caso. Y empieza pues a prohibirse, a quitársele la nacionalidad, a prohibirse su actividad política, etcétera, porque son extranjeros. Eso ya genera pues un nacionalismo que cuando es llevado ya a extremos, pues puede generar grandes conflictos y salir, a florecer grupos que tienen tendencia ultranacionalista o neonazi. Esto es el caso de Estonia, y aquí es algo que, si bien no vamos a estar en ningún momento justificar la invasión
rusa a Estonia con esta excusa de desnazificación, que es lo que utiliza Vladimir Putin. Pero lo cierto es que sí, en Ucrania, donde hay históricamente, ahora sí que es una cuestión histórica seria, donde hay históricamente millones y millones de rusos viviendo desde siempre en Ucrania, pues se encuentran después de la independencia de Ucrania de la Unión Soviética, cuando se desmorona el imperio, se encuentran que son discriminados, ya estamos hablando de millones. De ahí que, por ejemplo, zonas como la de Donbass, ya hacia la frontera pues rusa, la frontera oriental, pues hayan intentado independizar y haya porque son zonas eminentemente rusas. La misma Crimea que se anexiona de nuevo, digo de nuevo porque históricamente era parte, se anexiona Putin hace unos años. Pues en realidad, si hubieran hecho un referendo en la población de Crimea, pues la gran mayoría, yo me atrevería a decir el 95% de la población hubiera estado de acuerdo por ser anexionado por Rusia, porque la población es mayoritariamente rusa y además sentían inseguridad bajo el gobierno ucraniano que los discriminaba, o al menos sentían esa discriminación. Eso no pasa, por ejemplo, con Finlandia. En Finlandia no ha habido una población rusa de esa manera, no, en ningún momento. Entonces, pues no hemos tenido ese tipo de, digamos, de conflictos relacionados con la etnia o la cultura, una cultura diferente a la autóctona tras la independencia. Bueno, entonces, Finlandia, ¿cómo ve Finlandia este conflicto? Dije ya desde el comienzo que sin duda pues se refleja bastante, teniendo en cuenta de que aquí no hay una población rusa como la hay en Ucrania, y que luego además, por cierto, como me gusta mucho que busquen información, busquen Rus, R-U-S, busquen Rus, Kiova, busquen ahí y van a ver que hay cuestiones que para entender a Rusia, al pueblo rus, tenemos que conocer qué pasó y la importancia de Kiova y que es en Ucrania, pero que es, digamos, parte de la historia de este pueblo ruso, ¿no? Eso es algo, hay que verlo, ¿no? Es algo que hay que entenderlo bien para antes de dar una opinión sobre lo que está sucediendo en esta terrible, cruel y salvaje invasión de la administración de Putin de Ucrania. Decía bueno, que claro que Finlandia, los finlandeses ven con muchísima preocupación esta expansión que Rusia, digamos, está volviendo por sus fueros y esto es mío, ¿no? Entonces quiere pues estar en Ucrania. Pero aquí digamos que como hay una historia y se conoce muy bien la mentalidad de los rusos y digamos, de este imperio, esos 1300 kilómetros son muchos y la historia es muy importante que ha tenido, pues los finlandeses conocen bien a Rusia, conocen bien al país. Las opiniones aquí se dan bastante, pueden ser también, digamos, bastante emocionales, y sin duda, pero también, también hay una racionalidad que viene dada por la experiencia histórica. Por ejemplo, aquí en Finlandia hay mucha gente, muchísima gente, que considera que esta Finlandia finlandizada, la época de la finlandización, que es muy, muy larga, que llega pues hasta la caída del Imperio Soviético, pues Finlandia era un país totalmente independiente, tenía relaciones con todo el mundo, economía de mercado, en esa época ya se desarrolló Nokia y todo eso, o sea, eso, y de hecho Finlandia le era muy útil también a la Unión Soviética porque a través de Finlandia entraba tecnología occidental, o sea, que todo era una cosa, y había esa neutralidad que tenía, a pesar de que era una neutralidad a juro, obligatoria. Sin embargo, repercutía mucho en el rol de Finlandia como en el juego geopolítico, como país neutral, ¿no? Que podría, por eso aquí, por esa época, pues las grandes conferencias de armamentos y demás se hacían aquí en Helsinki. Si buscan ahí SALT 1, SALT 2 y ese tipo, pues se hacían en Helsinki porque era el sitio de confianza tanto para los rusos como para los norteamericanos, para los estadounidenses.
pero es digo que esa época de la finlandización, si bien parece, y a muchos lo ven como que bueno, que no teníamos independencia en Finlandia y todo eso, lo cierto es que le salía muy bien a Finlandia, era algo que tácticamente, digamos diplomáticamente funcionaba muy bien, y por eso, por ejemplo, hoy en día hay muchos todavía que consideran que este tipo de relación con la Unión Soviética, de llevarse bien, perdón, con los rusos, de llevarse bien con los rusos, es la mejor táctica, porque eso significa pues que Finlandia puede tener todavía un rol internacional importante, al ser un país, digamos, neutral, y al mismo tiempo seguir manteniendo negocios. Es un mercado inmenso. Es decir, San Petersburgo, que está aquí al lado, una ciudad báltica como San Petersburgo, pues tiene el doble de la población de Finlandia. O sea, imagínense qué mercado es eso. Es la ciudad báltica más importante, además. O sea, que es una cuestión que está en tren, son pocas horas desde una ciudad que se llama Lahti, que es donde sale un tren. Bueno, ya ahora no está por el conflicto, ya no hay ese tren, pero todavía hace 2 semanas podías ir de Lahti, de la ciudad de Finlandia, a San Petersburgo, pues en 4 horas estabas allá. O sea que eso es así de sencillo. Pero bueno, o sea que estas relaciones económicas y todo esto, digamos desde el punto de vista pacifista y casi pragmático, esa buena relación con Rusia es importante. Pero luego está, y aquí vienen los grandes cambios que ha habido en los últimos años, especialmente a partir de ahora de la invasión a Ucrania, pues ya hay mucha gente, muchísima de hecho, en las encuestas que se hacen, la mayoría de la población hoy en día está a favor de que Finlandia sea miembro de la Alianza Atlántica, de la OTAN, lo cual todavía hace 2 o 3 años era únicamente un 25% de la población como mucho que estaba a favor de esto, y hoy en día, ahora en las últimas encuestas, se está acercando ya a más del 70% de la población a favor de que Finlandia entre en la Alianza Atlántica. Eso ya significaría un cambio radical en la actitud política y militar de Finlandia con Rusia. Ya Rusia nos vería o vería a Finlandia ya como el enemigo que no quería tener con Ucrania, porque recuerdan que una de las cosas que más le molestaba a Putin era que Ucrania quisiera estar en la Unión Europea, pero además de estar en la Unión Europea, sobre todo pertenecer a la Alianza Atlántica. Pues y si Finlandia decide esto, decide que quiere estar en la Alianza Atlántica, pues eso significaría que pasaría al grupo de los países enemigos de Rusia. Y esto, ya digo que a pesar de que no parece que sea el típico estilo finlandés, como dije, Finlandia es un país bastante racional y todo esto, lo cierto es que en este momento, si se hiciera un referéndum, pues estoy seguro que ganaría la opción de entrar en la OTAN. Es más, Finlandia ya antes de este conflicto hizo un negocio de comprar, ¿cuántos son? Más de 60 aviones de estos caza, F-15 creo que son, a Estados Unidos, y es por un dineral. O sea, 60 aviones de estos son muchísimos, y es muchísimo dinero. Bueno, eso es para... Y luego además, eso ya antes, esa decisión se tomó ya antes de la invasión. Y ya esos aviones no vienen todavía, vendrá dentro de 4 o 5 años, pero ya está el negocio, ya está hecho, o sea, ya está firmado. Y además tiene tratados de amistad bilaterales con la Alianza Atlántica, a pesar de no ser miembro, donde, por ejemplo, aquí en Finlandia se hacen prácticas militares, ejercicios militares en el norte, en Laponia, eso entre Noruega, Estados Unidos y Finlandia, que es, digamos, la que ofrece un poco de territorio y es una cuestión de amistad. O sea que de facto no está en la Alianza Atlántica. Es evidente que en los últimos años políticamente pues Finlandia se ha inclinado más a ser miembro de la Alianza Atlántica, pero como decía, ahora está muchísimo más claro, porque la mayoría de la gente pues así parece creerlo, que es conveniente. No todos, obviamente, como en todos lados, hay gente que por razones diplomáticas o de ideología pacifista, pues no quiere
no quiere pertenecer a una organización militar. De hecho, cree que Finlandia no debería estar militarizado en absoluto, y que consideran que eso sería lo mejor para el país. Pero estamos en un momento difícil. La mayoría de la información que recibimos en Finlandia es la información que viene ya filtrada para nosotros los países pues occidentales, es decir, casi todo es prácticamente en contra y muy negativo, con razón, lo entiendo, pero es únicamente la versión, digamos, anti-rusa o la versión pro-Ucrania. Y esto hace que es tan grande todo el tiempo los medios y todo esto que están todo el tiempo informando que el finlandés, finlandesa, digamos, normal de a pie, que no se ha interesado tanto en buscar diferentes fuentes y que no es fácil conseguirlas, con esta censura prácticamente que hay, de que únicamente hay esta visión occidental de la guerra, pues esto hace que si alguien empieza a decir que es pacifista o que no quiere entrar en la Alianza Atlántica, pues lo empieza a considerar como una especie de troll de Putin. O sea que es muy difícil. Por ejemplo, yo mismo cuando emito alguna opinión relacionada con esto, pues tengo que tener mucho cuidado porque ya empiezan a creer que estoy apoyando a Rusia, que estoy abandonando a la patria finlandesa cuando digo que, por ejemplo, creo que una opción diplomática sería mejor para un país como Finlandia, porque creo que la opción militar, si alguien en inglés se llaman de win-win, y aquí sería la opción de perder, por cualquier lado siempre saldríamos perdiendo. En la última encuesta que ha salido ahora, esta semana, estamos a finales del mes de marzo, esta semana ha salido una encuesta también donde la mayoría de la gente está de acuerdo de que el presupuesto del Ministerio de Defensa y del Departamento de Defensa aumente ya, desde ya, a pesar de que estamos, hasta hace poco, se hablaba únicamente de que se debería tener más dinero para la educación, la salud, todo lo que ha pasado después de la crisis de la COVID-19 y todo esto, pues ahora la gente se ha olvidado ya que se necesita dinero para cuestiones sociales y está a favor de que se utilice para darle más presupuesto al aparato de defensa de Finlandia. Es decir, que ha cambiado totalmente, ¿no? En Finlandia cómo se ve, cómo se está viendo las cosas. Digo, a nivel general, siempre vamos a encontrarnos con un buen 20% de la población que claramente no quiere ese tipo de opciones militares. Pero digo que es difícil porque cuando no quieres esas opciones militares, pues te van a tildar siempre de prorruso, de traidor. Luego Finlandia también es interesante quizás ver que los partidos de la extrema derecha de Finlandia, un partido que se llama los verdaderos finlandeses, la extrema derecha nacionalista, racista, ¿no? Xenófoba, que tiene bueno, que sigue siendo el segundo o el tercer partido más votado en Finlandia. Tiene, si el mayor, pues sigue siendo el partido, que no gobierna, pero el partido de derecha, el conservador. Segundo, hemos cerca a los socialdemócratas que están gobernando en coalición con partidos verdes de izquierda. Pues el partido de los llamados verdaderos finlandeses tiene cerca del 18% del voto, es decir, está muy cerca de partidos como los socialdemócratas. O sea, que podría estar, se supone que si hay un cambio de administración en Finlandia, muy posible sea una coalición entre la derecha conservadora, es decir, la derecha tradicional, que no tiene, y la ultraderecha. Pero la ultraderecha se ha encontrado con este conflicto de Ucrania, como le ha pasado a la ultraderecha en otras partes de Europa, es que ellos tenían mucha afinidad con Putin. Esta puede sorprender a mucha gente, sobre todo aquellos que creen que Rusia de Putin era un país comunista, ¿no? Eso es obviamente una absoluta estupidez, que no lo era. Un país, pues, era un país que de una manera cuasi dictatorial, ¿no? Digo cuasi porque hay supuestamente una elección, pero bueno, dictatorial, está gobernada por grupos de personas, los llamados oligarcas, que son los que tienen, pues digamos, todo lo que son los hilos de políticos y económicos del país. Es una gran mafia, ¿no?
que son los hijos y los continuadores de la época de la Unión Soviética, pero no tienen que ver nada con eso, no son otra cuestión. Bueno, pues muchos de los partidos de la ultraderecha, incluyendo este finlandés, ellos tenían uno de sus héroes, o digamos héroes en el sentido de que le respetaban como una persona, coño, de eso que como diríamos en Venezuela, arrecha y de verdad, era Putin. Y de hecho Putin y las organizaciones, diferentes organizaciones que tiene Putin y toda esta gente que tiene dinero, pues ayudaba, y lo sabemos, económicamente a los partidos de ultraderecha, a este partido de ultraderecha y a otros partidos de ultraderecha de Europa, porque convenía, porque una de las cuestiones que tiene la ultraderecha es que está en contra de la Unión Europea. ¿Mm? Y eso de que esté en contra de la Unión Europea y que además sean partidos que en general están en contra de todo lo que se llama esta cultura, digamos, yo me atrevería a decir híbrido trans, ¿no? Creo que me entienden lo que quiero decir con esto, y son, digamos, más tradicionales, y Putin pues lo es, y entonces es como se veían reflejados en este tipo de hombre, ¿no? Que dicen, pues en nuestro país no queremos homosexuales, en nuestro país no queremos cosas trans, no queremos híbridos y cosas raras, y eso, ¿no? Como diría ellos, pues entonces muchos de esta ultraderecha se sentían muy afín, así son, es ser así. No así la izquierda, porque si bien la izquierda, por un lado, la izquierda comunista por un lado estaba en contra y sigue estando de la Unión Europea, en eso sí es afín a la ultraderecha, pero por otro lado en temas sociales, pues el llamado que los críticos llaman el marxismo cultural, pues sí, es parte de la política de la izquierda y por lo tanto, pues en este tema relacionado al mundo híbrido trans hay una diferencia abismal entre la derecha y la izquierda. Entonces la derecha está mucho más cerca de la idea de Putin y más cuando te lava dinero. Pues entonces, pues esto siempre ayuda a que sea tu amigo o por lo menos que no lo critiques tanto. Lo que ha sucedido ahora ha hecho que más o menos se haya cambiado un poco el discurso, se haya vuelto a lo nacionalista y al ser nacionalista pues en contra de Rusia, eso siempre es fácil, pero más ahora digamos, se generaliza bastante al pueblo ruso en general. Y esto, obviamente, la ultraderecha, que es un partido populista, y donde la mayoría de sus votantes no tienen gran conciencia más que de cuestiones muy sencillas de Twitter y de este mundo, digamos, de frases cortas sin análisis, pues para ellos es muy fácil cambiar ahora de decir que Putin no era tan malo porque era el macho, a decir ahora que los rusos son cualquier cosa y Putin también. Eso, o sea, ellos no les cuesta ningún trabajo moldarse a lo que necesiten para seguir teniendo el favor de la gente. Y luego que además, cuando son este tipo de partidos de una manera emocional, como es la ultraderecha, como también puede ser la ultraizquierda, pues les cuesta mucho más trabajo dar su brazo a torcer. Es decir, si algo está equivocado no lo van a reconocer porque ese es el carácter, la manera de ser. Generalmente son gente menos preparada también, menos digamos, con menos conciencia de una manera de pensar un poco más científico, académica, es más, digamos, racional, más mundana. Racional, perdón, emocional, más mundana. Entonces, pues es muy fácil que cambien de una manera a otra para mantenerse dentro de ese esquema de la ultraderecha, que sigue manteniendo, a pesar de este conflicto aquí en Finlandia, eso. También quiero recordar, y termino pronto, pero estas charlas son para aquellos que quieran. Aquí en la taberna se habla largo y tendido. También en Finlandia el servicio militar es obligatorio. Esto es algo que muchas veces no se conoce en otros sitios. Aquí todo el mundo, todos los finlandeses, todos los hombres finlandeses tienen que hacer el servicio militar. Las excepciones se pueden dar por cuestiones muy claras, ideológicas, relacionadas, por ejemplo, con algún tipo de creencias religiosas que pueden exonerar a la persona de hacer el servicio militar, pero no, eso no implica que no tiene que pasar por algo relacionado con el servicio militar, como es el servicio social. Es decir, tienes una especie si bien tienes la prestación social
es obligatoria. Tú o vas a hacer la mili, a estar ese más de medio año en el servicio militar, todo el mundo tiene que hacerlo, todos los hombres. Y si no, tienes que hacer la prestación social, que es un poco más larga, es como un año, sí, más un año creo, o 9 meses, menos, pero un poco más larga. Es una especie de penalización a pesar de todo, donde sigues estando, por supuesto, bajo la tutela, digamos, de la mentalidad de lo militar. Y entonces, lo cierto es que todos los finlandeses, la gran mayoría de los finlandeses, y en los últimos años muchas mujeres han entrado, digamos, ha estado de moda eso de que las mujeres también quieren hacer el servicio militar, pues la mayoría de los hombres saben manejar armas, los hombres saben manejar armas. De hecho, por eso, aquellos que creemos que Finlandia no necesita armamento militar de ese tipo, de aviones, caza y todo esto, es porque creemos, y ahí me encuentro yo, creemos que Finlandia puede defenderse muy bien en guerras convencionales con tácticas guerrilleras, como lo hizo durante la guerra de invierno. Claro que si te van a destruir con una bomba atómica, pues te destruyen, ahí sí no puedes hacer nada, pero con tácticas guerrilleras, que es lo que está haciendo Ucrania, y sobre todo cuando tienes de ejército como el ruso, que tradicionalmente es un ejército desordenado, lo que pasa es que tiene mucha gente, y entonces pueden tener muchas víctimas, pues para lograr lo que otro ejército necesitaría, pues, digamos, pues no sé, 5.000 hombres, los rusos necesitan 100.000, porque más de 95.000 los pierden así por mala planificación. Eso ha sido, Rusia ha sido así siempre. Entonces, esa es parte, digamos, de su manera de ser, es esa manera de idiosincrasia casi, un descontrol total. Pues en Finlandia las tácticas guerrilleras pues sirven, y todos tenemos armas en nuestra casa, estamos armados, ¿sí? Aquí la gente está armada. Porque en caso de necesidad. Por cierto, eso es algo que aquí también en Finlandia ha habido, no quiero cambiar el tema, pero cuando se habla de Estados Unidos se habla de tener armas, y porque hay armas y el acceso fácil a las armas hace que hayan todo este tipo de asesinatos en masa y todo eso. No siempre es así. Aquí en Finlandia, que también ha habido asesinatos en masa, ha habido, ya sé que lo ha habido, pero nada en comparación con otros países. Estados Unidos, lo cierto es que aquí todas las casas están armadas, de 3 y 4 y 5 rifles y todo tipo de cosas, uno por la cacería, pero es que además de eso es parte del entrenamiento militar, es decir, el ejército finlandés porcentualmente, en caso de conflicto, las personas que tendrían que ir a la guerra están preparadas para ir a una guerra de tipo guerrillera. Están preparadas. Porque todo el tiempo, además, están haciendo prácticas. Tú terminas el servicio militar, pero cada año, cada 2 años, pues te llaman para hacer prácticas, para mantenerte, pues, digamos, en forma y en los conocimientos de la evolución que hay en los armamentos o en las tácticas. O sea que esto es algo que creo que es importante también que se tenga en cuenta. Bueno, decía, no sé si aquí yo he respondido a esa pregunta de cómo se ve de Finlandia, ¿no? Pero yo creo que hay que tener en cuenta que es normal que en Finlandia, pues mucha gente ahora esté muy pendiente de qué pasa y si es posible tratando de armarse y eso por si acaso cualquier cosa. También es normal que haya mucha gente, mucho menos hoy en día, que creen que esa no es la vía, que tiene que ser más una vía pacifista o diplomática, porque al fin y al cabo vas a acabar perdiendo si te metes en una guerra de verdad, que lo mejor sería evitarla. Pero en caso de guerra hay esa opción de decir, bueno, pero vamos a tener la guerra y utilizar lo que nosotros podemos hacer en Finlandia, que son las tácticas de defensa tipo guerrillera, que por cierto, Vietnam no perdió la guerra por eso, tampoco lo perdió Afganistán. ¿Por qué? Por eso, ni los rusos ni los yanquis pudieron realmente acabar con Afganistán, a no ser que utilicen realmente, ya digo, una guerra nuclear y acabe con todo. Lo cierto es, y hasta con los recursos que puede ofrecerle ese país al cual quieren robar, pues lo cierto es que la guerra esa convencional no es tan fácil. No se crean que uno porque sea muy grande y otro muy pequeño lo va a ganar. Hay que conocer el territorio, y así Finlandia en ese sentido puede defenderse bastante bien. Me incluyo, podemos defendernos bastante bien. Bueno, pues eso. Termino aquí, sigo con este café que ya está súper frío. Ya saben, si no todos los videos son así de largos,
Y en estos de la taberna de Miguel, que donde estaba en la taberna de Miguel, pues hay vídeos de otro tipo, no son de estos así tan dramáticos y políticos y todo eso. Pero como sé que muchos están interesados en Finlandia, también, y por lo que está sucediendo en Ucrania, les pido lo que hayan visto este vídeo y recomendarlos a otras personas, diciéndole que a Miguel López le gusta hablar mucho, pero creo que al que le interese el tema, pues no le molesta que esta historia haya sido bastante larga. Y en cualquier caso, si me pueden hacerme preguntas en los comentarios de este canal o directamente a mí, a Miguel López, que por cierto me pueden conseguir muy fácil. Si googlean Miguel López Finlandia, prácticamente el único Miguel López que está hace mucho en la red soy yo. O sea que con toda la cantidad de López que hay en el mundo, pues este Miguel López Finlandia o Jyväskylä, para ser más exacto, que es esta ciudad donde está la taberna, pues ahí encontrarán todos datos, información y qué hago y quién soy, dónde enseño y dónde he estado metido y qué he escrito y todo eso. Pues eso, muchísimas gracias. Recuérdense suscribirse a este canal que habla de muchos temas. Adiós, hasta la próxima.